Cuando se habla de amigos imaginarios, uno suele pensar en eso, en seres que se encuentran en la imaginación de alguien. Está probado por la psicología que los niños suelen verlos y hasta interactuar con ellos. Es lo que se conoce como la etapa del pensamiento mágico. Pero, ¿qué ocurre si estos amigos son algo más que solamente imaginarios? ¿Qué ocurre si la verdadera explicación está en que los niños poseen una sensibilidad especial, un sexto sentido, que les permiten ver cosas que están allí y que los adultos no vemos? Todo esto tiene mucho que ver con la historia de Milagros, la hija menor de una familia uruguaya. Hace algunos años, ella comenzó a relacionarse con lo que sus padres y sus hermanas creían que eran amigos imaginarios. Pero con el correr del tiempo, algunas situaciones muy extrañas comenzarían a demostrar a esta familia que esos amigos no eran producto de su imaginación. Voces Anónimas 4. Amigos imaginarios. Esta historia empieza en el año 2006. Fuimos a ver una casa para comprarla en Punta Gorda, sobre la calle Palmas y Ombúes, y llegamos y nos encantó. Era una casa gigante, antigua, con pasillos. La verdad que estaba hermosa. Una casa con muebles antiguos, con algunos pasillos, corredores, con la nueva construcción que hizo su padre, colocando un salón de juegos donde ellas podían disfrutar todavía mucho más de la casa. La casa tenía el toque particular, obviamente, de su época, ¿no? Inclusive la casa tenía un cuadro con la fotografía de un hombre de traje negro. La foto de un hombre con bigotes en blanco y negro, o sea, creíamos que era alguien que había vivido ahí. Decidieron evidentemente sacarla para pues darle el toque nuevo de aquel hogar. Y así estuvieron un buen tiempo disfrutando de eso, de la nueva vida, del nuevo barrio y los nuevos amigos. Pero las cosas en esa casa empezaron a cambiar. Lo primero que me pasó fue un día que iba subiendo las escaleras y empiezo a sentir como ruidos, pasos atrás mío. Miro a ver quién estaba y no había nadie. Pero quedó todo en silencio y los pasos seguían. Yo sentía ruidos. Y seguí subiendo y eso fue lo primero que me pasó y me asusté bastante. Bueno, la adolescente pensó lo que se piensa en esos casos, ¿no? Producto de la imaginación, tal vez no pasa nada. Pero desde allí empezaron a escuchar muchas cosas en esa casa antigua, cosas que ellas no esperaban encontrar. En el altillo, el tercer piso, el lugar que su padre había arreglado para salón de juegos,
ellas escuchaban cómo sonaban las teclas del piano. Y no con armonía, sino como golpeándolas. Y muchas veces ellas salieron corriendo hacia el altillo para ver quién estaba jugando o golpeando el piano, y se daban cuenta que no había absolutamente nadie allí. ¿Cómo iba todo con Milagros? Porque parece que tanto vos como tu hermana, incluso tus padres, 2x3 la veían a ella hablando. Sí, la verdad que la veíamos todo el tiempo hablando. Ella decía que veía una viejita, veía un niño y un señor, y al principio pensamos que eran amigos imaginarios de ella. Inclusive ellas veían cómo Milagros hablaba, con lo que los padres y todo el mundo considera hoy que los pequeños hablan, ¿no? Con su amigo imaginario. Pero al parecer tenía muchos y hablaba con ellos todo el tiempo. Una vez cuentan las tres hermanas que estaba Andrea durmiendo con Milagros. Estaba durmiendo con Milagros, y de repente siento que empieza a reírse a carcajadas. Cuando de pronto Andrea despierta porque Milagros está riendo mucho. Así que despierta con curiosidad pensando que tenía un buen sueño o estaba jugando algo, y le pregunta a la hermanita que qué le está pasando, que por qué se ríe. Y ella le dice que porque la viejita que estaba ahí al lado de los pies de la cama le estaba haciendo cosquillas en los pies. Decirle que me deje de hacer cosquillas. Y yo no veía a nadie, y ella se movía para todos lados como si alguien le estuviera haciendo cosquillas, pero no había nadie. Y Andrea obviamente miró hacia los pies de la cama y no vio nada, pero como que sintió, inclusive alcanzó hasta a imaginarse a una anciana haciéndole cosquillas en los pies a su hermanita. No veía a nadie, pero había alguien en la habitación que le estaba haciendo cosquillas a mi hermana. ¿Cómo es cuando no ves y sabes que hay algo? Es peor porque no sabes qué está haciendo lo que está ahí, la viejita, lo que sea. No sabes si se te está acercando, o qué está haciendo, o qué le está haciendo a tu hermana. Las dos hermanas, Andrea y Alejandra, empezaron a sentir mucho más miedo y empezaron a darse cuenta que la única que estaba tranquila a lo que sucedía era Milagros. De hecho, Milagros les decía que habían muertos en esa casa. Veía a un hombre vestido de traje, una anciana y un pequeño niño. Un día estábamos en la cocina, las tres, y de repente Milagros empieza a decir: aupá al nene, aupá al nene. El nene está pidiendo que lo upes. La hermana se quedó mirando aterrada de pensar que era posible que en esa sala estaba ese niño pequeño estirándole los brazos para que lo alzaran. Ya la imagen por sí era aterradora,
y pensar que era real aún más. Y miraba fijo y ella veía un nene y nosotros no veíamos nada. Entonces estábamos asustadísimas porque había algo que ella veía y nosotras no. Una noche mientras dormía Alejandra tranquilamente en su cama, empezó a sentir que le respiraban en la nuca. Alejandra se movió, intentó sentir o ver que estaba allí, se dio cuenta que estaba totalmente sola en la habitación, no pasaba nada. Bueno, la sugestión de estar viviendo, de escuchar a Milagros o a su otra hermana y los ruidos, y se acostó nuevamente. Y cuando se acostó, siguió sintiendo la respiración. Y empezó a sentir que algo le respiraba en la nuca, como que había alguien, no sé, durmiendo con ella. Y se despertó, prendió la luz y no había nadie. Y también un día sintió que le tiraban las frazadas, pero mal, o sea, le sacaban las frazadas y ella no podía, o sea, había algo ahí. Y en ese momento Alejandra no aguantó y salió corriendo a la habitación de su madre a contarle lo que le estaba sucediendo. Salió del cuarto, fue a buscar a mi madre, a contarle, le quería contar lo que había pasado, y mi madre le dijo, ya sé lo que te pasó, Mili me lo dijo, porque ella vio saliendo un hombre de traje de tu cuarto. Tal vez ellos ya no solo se comunicaban con Milagros, sino que también se iban a comunicar con ella. Los sucesos provocados por los supuestos amigos imaginarios comenzaron a darse de manera más frecuente en aquella antigua casa. Las hermanas mayores, Andrea y Alejandra, estaban muy asustadas, pero para su desgracia, las situaciones comenzarían a tornarse mucho más terroríficas. Un día estaba por dormirme y no me podía dormir porque tenía un dolor de espalda tremendo. O sea, sentía algo pesado, pero en la espalda era tremendo el dolor. Y me levanté para ir a la cocina a tomar algo y salgo al pasillo y está Milagros parada y le digo, ¿qué haces acá? Aparte era de noche. Y me dice, se te subió la vieja a la espalda. Yo sentía que había algo en mis espaldas, pero no lo podía ver. Y ella sí, lo miraba fijo y yo sentía, sentía que había algo pesado, pero no veía nada. Al principio pensamos que eran amigos imaginarios de ella, pero imagínate que me empezaron a pasar esas cosas y ahí ya le creíamos. Las tres hermanas sabían que había algo en esa casa que no las iba a dejar muy tranquilas. Una noche que mis padres se habían ido a un casamiento, quedamos las tres solas y nos encerramos en mi dormitorio porque ya con todo lo que nos había pasado ya estábamos, o sea, apenas sentíamos un ruido y ya nos queríamos morir. Y bueno, estábamos las tres y estaba todo oscuro y empezamos a sentir como que pasos, como que alguien caminaba. Sentíamos esos ruidos, esos pasos, pero no le queríamos preguntar a Milagros porque queríamos cambiar de tema, no queríamos saber qué estaba pasando. Pero los ruidos empezaron a ser más fuertes y le tuvimos que preguntar porque era obvio que algo había. Y ella nos dice, están con nosotros. Y Andrea obviamente miró hacia los pies de la cama y no vio nada. Y Andrea
se llenó de terror y se asustó mucho al ver la reacción de su hermanita. Yo no lo podía creer, estaba temblando y miro a la cama y como que se hunde el colchón, como que alguien se sienta con nosotros. Fue horrible, tenía ganas de salir corriendo de mi casa y no quería estar más ahí. Aparentemente el hombre que estaba vestido de traje era el mismo de la fotografía en el cuadro, que sospechaban era el primer dueño de aquella casa. Asociamos que lo que podría haber pasado era que los fantasmas que habían, uno de ellos, el de traje negro, era el de la foto que vimos cuando nos mudamos. Que además también estaba por ahí una anciana y un pequeño niño. Pero no solo eso, también descubrieron que en esa casa tenían más de 7 muertes. Y que evidentemente se comunicaba con Milagros, la más pequeña. Al tiempo nos mudamos porque ya no podíamos tolerar más esos ruidos, o sea, nos hacía mal, nos asustábamos, nos poníamos nerviosas. Nuestros padres estaban preocupados, obviamente, porque podíamos estar en peligro. Y bueno, después que nos mudamos, ya no pasó nada más, no escuchamos nada más, por suerte. ¿Cómo es ese antes y ese después? ¿Cómo entras vos a esa casa y cómo salís? Al principio, no, yo creía que era imaginación de mi hermana, pero después cuando ya a mis hermanas le pasaba, o sea, sentíamos lo mismo, me empezó a pasar a mí, ahí ya como que dije, hay algo, porque no podía ser que se escuchen pasos, que sienta alguien en mi espalda, que tiren las frazadas, o sea, ya era mucho. Andrea y Alejandra aprendieron algo muy importante que jamás van a olvidar, y es que ellos están, aunque no los vean. Luego de vivir esas experiencias inexplicables, esta familia decidió mudarse para siempre de esa casa del barrio Punta Gorda. Ellos están seguros que durante el periodo de tiempo que la habitaron, convivieron con sus fantasmas. Los mismos que Milagros veía o con los que hablaba y que ellos en un principio creían que era producto de su imaginación. Pero en este caso, se llevaron una gran sorpresa al descubrir que ellos, al igual que Milagros, también percibían la presencia de estos seres, aunque en sus casos no llegaban a verlos. Cuentan que esa casa sigue ahí, con sus fantasmas adentro, y que los mismos quieren interactuar y hacerse amigos de las voces anónimas.